y hoy pues me han invitado para que les hable un poco del rol del emergenciólogo en el código ACB. Sin embargo, he decidido no hablar tanto del rol del emergenciólogo, sino del rol de urgencias en el código ACB, porque creo que indudablemente sí esta es una de las patologías en que debemos trabajar en equipo y en que seguramente intervienen muchos actores y eso hace que el pronóstico y los resultados sean mucho mejores para los pacientes. No puedo dejar de mencionar algunos casos, pues algunos datos relevantes. El ACV es la primera causa de invalidez en adultos y la segunda causa de mortalidad. Y más o menos según la Organización Mundial de la Salud, se producen 15 millones de personas, pues tienen un ACV por año. Y obviamente también se producen 1.9 millones de células cerebrales mueren cada minuto durante un ACV. Y se dice que cada hora más de una persona sufre un ataque cerebrovascular en Colombia. Entonces, pues ahí entendemos la relevancia de esta patología y entendemos por qué realmente es una urgencia y es una patología que deberíamos tratar de manera inmediata. Varias asociaciones colombianas pues han hecho campañas que nos permiten eh, que la gente tome conciencia y que la gente identifique tempranamente una ACV. Para esto entonces se han creado pues diferentes campañas que lo que hacen es tratar de que la gente entienda, reconozca fácilmente y pues active los sistemas de emergencias. Digamos, lo ideal sería que en algún momento tendríamos pues los sistemas prehospitalarios estuvieran coordinados con los sistemas de emergencias y eso seguramente haría que nuestros tiempos fueran mucho mejores. Algunas de las cosas que vamos a hablar rápidamente es, pues obviamente las importancias de las unidades de ACV y la composición. Vamos a hablar cómo se clasifican de acuerdo al triage estos pacientes, algunas escalas de identificación temprana, cómo activamos nosotros el código ACV en nuestra institución, básicamente qué manejos le damos nosotros en el servicio de urgencias. Vamos a hablar de algunas otras intervenciones. Tenemos que definitivamente hablar de las complicaciones post-trombolisis. Vamos a hablar un poco de los mimics y finalmente algunos mensajes para llevar a casa. Eh, Está claro que conformar centros primarios de ACV pues está recomendado por las guías y cada vez es una recomendación que se mantiene con una recomendación con nivel de evidencia 1B. Y pues lo que se ha tratado es que con esos centros de centros primarios de accidente cerebrovascular iniciamos el manejo del ACV de forma temprana. La idea es que por lo menos el 78% de los pacientes sean atendidos en los primeros 10 minutos, que tengamos una disponibilidad 24/7. Eso obviamente tiene que pues, garantizar que si no está el neurólogo, sigamos haciendo el protocolo y se siga haciendo las cosas como se deberían hacer, porque desafortunadamente los pacientes con ACV pueden llegar en cualquier momento. La idea es que todos estemos con el mayor entrenamiento que podamos y obviamente la idea es poder evaluar, diagnosticar, hacerle un tratamiento y obviamente hacerle un seguimiento a los pacientes, aunque seguramente el seguimiento ya les corresponde más a ustedes en la consulta externa. Definitivamente un metaanálisis que demuestra que las unidades de ACV pues tienen muchas relevancias, especialmente en muerte. Entonces, digamos, si ustedes lo ven, pues hay algunas diferencias, pero en general, si ustedes comparan la muerte de un paciente que fue atendido en una unidad de ACV contra la de otro, pues seguramente le va a ir mucho mejor a aquel que es atendido con algunas diferencias dependiendo si es dependiendo de la severidad, dependiendo de la edad o dependiendo incluso del tipo de ACV. Lo mismo ocurre para pues, la necesidad de institucionalización y pues también ocurre para el grado de dependencia con el que van a quedar estos pacientes. Definitivamente los pacientes que reciben una atención en una unidad de cuidado de ACV, pues obviamente es mucho más probable que el siguiente año pueda vivir en la casa solos e independientes y esto pues obviamente se ha encontrado que no aumenta como tal la estancia hospitalaria. Cuando hablamos de la conformación de los equipos de ACV, obviamente digamos que pues es multidisciplinario, donde obviamente entramos a formar parte. Neurología indudablemente forma una parte muy importante. Unidades de cuidado intensivo, que es donde vamos a continuar pues el manejo, especialmente en las primeras horas que son riesgosas. Imágenes diagnósticas, laboratorio, ya seguramente también pues han visto durante el largo del día la importancia que tienen. También la parte de rehabilitación, nutrición, todo eso, digamos que no hay ningún actor que tenga una relevancia mayor o no. Neurocirugía, que también nos ayuda mucho para el manejo de las complicaciones, incluso pues obviamente en el manejo del ACV hemorrágico. Y pues obviamente, digamos, no podemos olvidar la parte administrativa e incluso la parte de referencia, pues como lo hemos visto acá con el convenio que hicimos con la Subred Norte, en el que pues hemos recibido pacientes para trombectomía mecánica.
En Estados Unidos, la Academia Americana de Emergencias, pues, ha tratado de crear una red en el que mira la cualidad, pues, la calidad en los sistemas de emergencias, y eso, pues, digamos que invitan a los hospitales a que se suscriban, y ahí, pues, digamos que más o menos están 1.500 hospitales incluidos dentro de esa red, y pues parte de los, digamos que son 5 políticas que ellos tratan de mirar, y obviamente una de las principales va a ser pues el manejo como tal del ACV, pues obviamente entendiendo la relevancia y la importancia de esta patología. Desde 2015, pues se estableció, según el Ministerio de Salud y Protección Social, que debíamos hacer un triage de 5 niveles. Aquí, pues, la escala es y simplemente para que la conozcan un poco cómo se hace. Y la idea es que esto nos va a permitir clasificar a los pacientes en 5 niveles. Los pacientes con ACV debemos clasificarlos en un nivel 1, que es aquel nivel 1 o nivel 2. A nivel 1 es aquel paciente que necesita una atención de manera inmediata, y nivel 2 es aquel paciente que necesita una atención en los primeros 30 minutos, obviamente pues teniendo la salvedad que los pacientes con ACV seguramente vamos a tener que ser atendidos en mucho menor tiempo de los 30 minutos. Hay muchas escalas para identificación rápida: Cincinnati, Los Ángeles, Rossi, FAS, BIFAS. Digamos que hay algunos, si ustedes comparan la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, pues obviamente puede cambiar, algunos tienen mayores. Sin embargo, pues la recomendación de las guías internacionales es que utilice cualquiera, pero utilice alguna que le permita una identificación rápida de esos pacientes, que no se les vayan a pasar. Aquí, pues nosotros en la institución utilizamos la escala BIFAS, en el que, pues, digamos, todos ya creo que la conocen, pero pues básicamente miramos cómo está la coordinación, miramos si tiene signos para un ACV hemorrágico, miramos si tiene alguna alteración de la visión, miramos si tiene alguna parálisis facial. Enseguida pasamos y miramos a ver si tiene algún tipo de disminución de la fuerza. Enseguida, pues, evaluamos el habla, y obviamente es muy importante determinar el tiempo en el que iniciaron los síntomas o en el tiempo en el que fue visto por última vez. Si tiene alguno de estos síntomas, inmediatamente debemos activar el código ACV. Incluso a veces se puede activar el código ACV si no tiene alguno de estos síntomas, pero la enfermera que está haciendo el triage tiene una alta sospecha que esto podría ser un evento cerebrovascular. ¿Cómo activamos nosotros el código ACV? Esta mañana creo que lo vieron en una charla anteriormente. Sin embargo, todo paciente que tenga síntomas focales de menos de 24 horas de evolución, tomados desde el inicio de los síntomas o pues desde el último momento en que fue visto, o que presente una cefalea súbita intensa con síntomas neurológicos focales en menos de 24 horas de evolución. Una vez hemos activado el código ACV, entonces digamos que pues, este paciente requiere una valoración inmediata. Eh, si el paciente tuviera una inestabilidad hemodinámica, pues lo tratamos de estabilizar y iniciamos una monitorización del paciente de manera inmediata. A no todos los pacientes hay que, pues, proporcionarle oxígeno. En qué pacientes deberíamos ofrecerle oxígeno: en aquel que satura menos de 90%, o si el paciente necesitamos hacerle algún tipo de sedación o tiene una alteración del estado de conciencia. Es importantísimo tomar una glucometría. Si está hipoglicémico, la corregimos. Eso, digamos, que nos permitiría como descartar alguno de los mimics, incluso con una sola glucometría se podría. Se deben obtener dos accesos venosos. Obviamente esto nos facilita en el momento que decidamos que necesita una trombolisis, pues esto va a hacer que sea mucho más fácil. En los primeros 15 minutos debe ser evaluado por neurología. Sin embargo, como decía el doctor Martínez, pues no en todos los hospitales contamos con neurólogo 24 horas, y muchas veces nosotros debemos continuar esa evaluación. Debemos hacer una escala de NIHS, debemos tomar la decisión de qué imagen vamos a tomar, y obviamente debemos coordinar para que el traslado a radiología sea lo más rápido posible y que la imagen sea interpretada en los primeros 25 minutos. En cuanto a la elección de la imagen, algunas de las recomendaciones que tenemos nosotros como centro de ACV, pues lo que hemos escuchado en las dos conferencias anteriores: la imagen de elección pues sería la tomografía, idealmente en las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, y que tengan un NH menor o igual a 6 y que sea discapacitante. Angiotac en las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, cuando sospechemos que podría haber una ACV fosa posterior que tenga un NHS mayor de 6, o que sospechemos que hay una obstrucción vascular mayor. En algunos centros, hablando con mis compañeros, pues digamos que por protocolo hacen TAC y angiotac de manera simultánea, pero pues depende de cada institución. La idea es que se hagan la menor cantidad de imágenes, pero que nos permita tomar las decisiones de manera más rápida. Resonancia, digamos que no la utilizamos mucho, pero pues obviamente tiene muchas utilidades.
en qué casos deberíamos utilizarlas cuando sospechemos que tiene una IT, especialmente si está fluctuando, si sospechamos que tiene un vaso grande, si el déficit neurológico cada vez es mucho mayor o si definitivamente es una SOB que no es trombolizable, pues también deberíamos pensar en hacer una resonancia. Cuadros que de pronto no son tan claros, que podrían semejar a un accidente cerebrovascular, hace el despertar con hora de inicio nuclear o que tenga un NHS menor de 6 puntos y discapacitante, pero que podría estar en tiempo de ventana para trombolisis extendida. Definitivamente el manejo, pues, incluye la administración del trombolítico. No me voy a detener en esto, digamos que también va a haber una conferencia en donde van a hablar de eso, pero pues obviamente no debemos olvidar la importancia que tenemos en este momento, pues en cuanto a la administración del trombolítico, siempre recordar que en ideal debería ser antes de los 60 minutos. Debemos hacer una lista de chequeo verificando que el paciente no tenga ninguna contraindicación para la administración del trombolítico. Debemos explicar, obviamente, eso a la familia y debemos firmar un consentimiento informado, pues obviamente de manera rápida para asegurarnos que pues no estamos perdiendo tiempo en eso. Y debemos garantizar que el paciente esté en una constante vigilancia clínica y neurológica y obviamente pues también una monitorización hemodinámica porque hay que tener en cuenta pues que también pueden presentar algunas complicaciones. Otras intervenciones que podemos hacer en el servicio de urgencias, aproximadamente el 75% de todos los pacientes que llegan a una ACV isquémica van a llegar hipertensos, entonces pues digamos que el manejo de la hipertensión pues entra a ser una tarea fundamental que también se va a realizar en el servicio de urgencias. ¿Por qué pueden llegar hipertensos? Por muchas causas, porque respuesta al estrés, porque definitivamente tiene una hipertensión crónica que no está controlada, por el aumento de la presión intracraniana o simplemente por la activación del sistema neuroendocrino. Entonces, pues digamos que es multifactorial las causas de que llegue un paciente hipertenso al servicio de urgencias con una ACV. La tabla que todos conocemos, la recomendación pues es si lo vamos a trombolizar, entonces pues que la tensión arterial esté por debajo de 185, 105 y pues obviamente la recomendación de las guías es que lo utilicemos con la betalol y pues ellos obviamente recomiendan a algunos otros agentes, pero pues nosotros no tenemos disponibles, entonces digamos que pues lo que utilizamos es básicamente el nabetalol y si definitivamente vemos que no controla, pues utilizamos el nitroprusiato de sodio. Sedación, pues la idea es que estos pacientes no, pues la mayoría no van a necesitar sedación, sin embargo algunos vamos a encontrar que están agitados, que va a ser imposible la realización de las imágenes, entonces en ese caso para agilizar el proceso pues podemos ofrecerle algún tipo de agitación, especialmente o incluso pues podríamos en algún momento tener que hacer una intubación orotraqueal para proteger esa vía aérea. ¿En qué casos estaría indicada la intubación? Pues si tiene un Glasgow menor de 9 o si tiene entre 9 y 12 que tenga un rápido deterioro del nivel de conciencia. En cuanto a la sedación, pues digamos que lo que buscamos es utilizar un agente de rápida acción y corta duración y pues digamos que son pues como varios los medicamentos que podríamos utilizar, entre ellos pues el Propofol de pronto es uno de los que más rápida acción tiene, entonces pues sería como de pronto el ideal. Sin embargo, también se podría utilizar midazolam, metomidato y pues tal vez dejar de último la ketamina, obviamente porque tiene mayor efecto disociativo y podría hacer que los pacientes se agitaran un poco más. Es importantísimo también manejar la fiebre. Si el paciente presenta temperatura mayor de 38 grados, ofrecerle acetaminofén ideal endovenoso, pero obviamente por su tiempo de acción, pues que es mucho más rápido que el oral. Es importante recordar que los pacientes debemos, si tienen la glucometría por encima de 180, pues se debería comenzar el manejo de la hiperglicemia. Sin embargo, por debajo de eso, pues se recomienda, ¿no?, por el riesgo de hipoglicemia que también puede ser deleteria y podría afectar nuestra área de penumbra. Y obviamente, pues tenemos que estar preparados para el manejo de las complicaciones postrombolíticos. Entonces, pues si sospechamos que un paciente puede tener un sangrado intracerebral después de las primeras 24 horas de postrombolisis, pues que tenga un deterioro en 2 o más puntos del NIHS, que adicional a eso esté cursando con cefalea, que presenta una hipertensión súbita y que comienza con náuseas o vómitos, seguramente tenemos que pensar en que está haciendo un sangrado intracerebral asociado a la trombolisis. Entonces, pues las guías lo que nos sugieren es suspenda inmediatamente la infusión, tómele paraclínicos, trasládelo inmediatamente a un TAC y inicie la administración de crioprecipitados y pues de acuerdo si los niveles de fibrinógeno continúan disminuidos, pues seguramente podría repetir la dosis de crioprecipitados y en precipitados, pues se recomienda la administración de ácido tranexámico o incluso pues si la familia o el paciente se llega a negar, pues también sería una de las opciones. En cuanto a la administración de plaquetas, pues digamos que la administración de otros productos sanguíneos, como las plaquetas en general, pues digamos que lo que recomienda es individualizarlo con cada paciente
Sin embargo, pues también sugiere que si en algún momento tenemos dudas, pues nos asesoremos de clínica de anticoagulación o incluso de hematología para tomar la decisión si ofrecemos alguna otra terapia. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, también se pueden presentar. La mayoría pueden ser leves, que simplemente el paciente durante la administración o post-trombolisis pues inicia con prurito o inicia con algo de urticaria, en cuyo caso podríamos incluso detener temporalmente la infusión del trombolítico, pero puede que se pueda continuar. Le debemos proporcionar oxígeno y los líquidos endovenosos y con eso pues no resuelve. Seguramente pasamos a la administración de otros medicamentos. Si ya está presentando una reacción moderada, es decir, que ya estamos viendo que tiene algo de angedema, que está presentando náuseas o vómito, que tiene compromiso de más sistemas, seguramente ya hay que suspender como tal el trombolítico. Comenzamos con la administración de antihistamínicos, podría ser clemastina, hidroxicina, y pues también está recomendada la utilización de corticoides como la hidrocortisona o metilprednisolona, y si definitivamente pues ya el paciente tiene una reacción severa, pues que ya está en shock, que esté en un paro respiratorio, que nos haga un paro cardíaco o que convulsione, asociado a otros síntomas, pues seguramente pues no hay duda que hay que suspender el trombolítico. También pues se recomienda la administración simultánea de corticoides y antihistamínicos e incluso se ha recomendado la administración de epinefrina subcutánea pues en caso grave pues de angioedema pues antes de comprometer un poco más la vía aérea. En cuanto a los mimics, pues digamos que una de las cosas que tenemos que hacer es tratar de identificar los mimics. No es fácil, más o menos el 30 al 50% de todos los ACV terminan siendo mimics, pero pues digamos que es un reto que tenemos también en los servicios de urgencias. Son muchas las patologías que pueden simular un ACV, desde aquellas que tienen una lesión estructural, aquellas que no tienen lesiones estructurales, condiciones médicas, e incluso pues en algunos pacientes pues donde no encontramos una causa clara, donde probablemente puede tener una parte más de ansiedad o de algún otro trastorno psiquiátrico. Aquí, pues, digamos, algunas cosas que nos permiten como diferenciar un ACV y un Mimix. En general, pues, la edad, obviamente es mucho mayor la edad en los pacientes con ACV y en general, pues, se dice que la relación entre hombres y mujeres es similar, mientras que los Mimix normalmente son pacientes mucho más jóvenes y, pues, se presentan mucho más en las mujeres que en los hombres. Normalmente el nivel de conciencia para los ACV ellos van a estar despiertos, mientras que los mimics van a estar con alteración del estado de conciencia. En cuanto al comienzo, normalmente los ACV son de comienzo agudo y súbitos, mientras que los mimics son un poco más graduales. En cuanto a los factores de riesgo, pues seguramente los ACV van a tener factores de riesgo cardiovasculares, mientras que los mimics seguramente pues no van a tener estos factores de riesgo cardiovasculares y pueden tener otros factores de riesgo. En cuanto a la tensión arterial al momento de la presentación, pues es mucho más frecuente que los ACV, como vimos anteriormente, pues lleguen hipertensos, mientras que los mimics normalmente llegan normotensos o incluso pueden llegar hipotensos. En cuanto a los síntomas y cintos, pues digamos que lo más importante es que en el ACV pues, la mayoría pues siguen un territorio vascular, mientras que en los mimics seguramente no, pues son como aislados los hallazgos que podemos encontrar al examen neurológico. En cuanto a los movimientos involuntarios, no es frecuente que los ACV los frecuentes, mientras que en los mimics sí lo pueden presentar. Y pues obviamente digamos que en las imágenes pues ya hay algunas otras cosas que nos podrían ayudar como a sospechar que puede ser un mimics. Finalmente, algunos mensajes para llevar a casa. El éxito del código ACV es el trabajo en equipo. Indudablemente no podríamos hacer nada no, si no se hace un buen trial, si no se hace una buena clasificación, si no se activa de manera inmediata, si no hacemos una escala NHS pues, de manera pronta, si no decidimos qué imagen le vamos a tomar y pues obviamente si no le ofrecemos una terapia trombolítica o incluso una trombectomía mecánica a ese paciente. El tiempo de cerebro, pues creo que lo hemos repetido. Afianzar y mejorar métodos de identificación temprana es importante, no solo educar a la parte de enfermería, que es la que hace atrás, sino también a personal de APH. Lo ideal sería que en algún momento pues, se coordinaran y que nosotros supiéramos que va a llegar un paciente con ACV desde el momento en que lo están recogiendo en su casa. Seguramente eso haría que los tiempos fueran mucho mejores. Creo que todavía falta un terreno para eso, pero pues esperemos que algún día lleguemos a eso. Es importante, obviamente, no olvidar que es un paciente que requiere un manejo integral y pues obviamente que debemos tratar de optimizar los recursos y obviamente todo eso disminuir como tal el tiempo de atención y mejorar los tiempos de reperfusión para esos pacientes. Y pues obviamente tenemos que estar preparados para el manejo de las posibles complicaciones. Los voy a dejar con un video de la AJA.
Hay momentos en la vida que desearíamos detener en el tiempo. Los vivimos. Vivimos por ellos. Son íntimamente personales. Son compartidos con mucho gusto. ¿Qué es la vida si no podemos vivir y disfrutar estos momentos de alegría, maravilla y felicidad? Queremos que la gente viva y disfrute más de los momentos preciosos de la vida. Para lograrlo, debemos tener un corazón y una mente sanos, porque en el corazón es donde se sienten más los momentos de la vida. Y es en la mente donde estos momentos se convierten en memorias y son revividos una y otra vez. Es por eso que nuestra misión la hemos hecho el tener mejor salud del corazón y del cerebro. Y juntos hemos logrado un impacto extraordinario. Adultos saludables, niños más activos, sobrevivientes más fuertes. Pero apenas estamos comenzando. Hasta que haya un mundo libre de ataques al corazón y ataques cerebrales, estaremos ahí, haciendo posible una vida más larga y saludable para todos. Usted preguntará, ¿por qué hacemos lo que hacemos? La respuesta es simple. Porque somos la American Heart Association y la American Stroke Association. Y la vida es por la vida. Muchas gracias.